Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en la península de Yucatán en México. Llegamos hace un ratito al pueblo mágico de Izamal. Porque si hay algo que abunda en México son los pueblos mágicos y los cenotes. Al menos en esta parte del país son increíbles. Así que nada, llegamos a este pueblo y vamos a salir a recorrerlo ahora. Tenemos ganas de mostrárselos, de compartirlo con ustedes. Es un pueblo muy bonito, por lo que hemos visto. Abunda el color amarillo, todo es de ese color que les estamos mostrando ahí. En este caso, esta es una de las iglesias que hay en la ciudad, pero todo es de ese color. Pasa que en 1993 vino el Papa Juan Pablo II, entonces decidieron pintar todo el centro del pueblo de color amarillo y ahora actualmente ya los vecinos y el pueblo deciden mantener las construcciones de este color. Es un pueblo de estilo colonial, pero que también tiene su legado maya. Tiene de hecho varias cosas que vamos a ir a visitar ahora. Se lo conoce como la ciudad de las tres culturas porque se combinan muy bien el pasado maya, el pasado colonial y la época actual. Hay mucho sincretismo entre estas tres culturas, así que acompáñennos en un nuevo video. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Viste? Es como los banquitos que vimos el otro día en Valladolid, pero bueno, un poquito más grande me parece, ¿no? Ahí no llegas a hacer pie. No, pero bueno, es una representación de esos bancos que se usaban y que en realidad están buenos porque uno puede ver a la otra persona de frente y compartir. Ahí pero... no me verías igual. No, en este caso no, pero bueno, no, una curiosidad. Para que vean que no hemos mentido con el tema de color, miren, todas las calles en Izamal son del mismo color, bien amarillas, miren. Voy girando para distintas cuadras y todo es igual. Las construcciones son todas muy similares, bien de estilo colonial, pero miren, todo del mismo color. Acá tenemos una casa con decoración de plantas. Y otra curiosidad que tiene Izamal no es solamente que las construcciones sean amarillas y coloniales, sino que además, ¿qué podés encontrar en el centro? Hay pirámides mayas porque Izamal antiguamente era una ciudad maya, era un centro religioso. Había creo que 7 pirámides, hoy quedan algunas todavía. No sé, a mí me parece una locura que en el medio de la ciudad haya tremenda pirámide maya. Miren lo que es esto. En este caso creo que no están restauradas y cuando llegaron los españoles lo que vieron fueron cerros, por eso la apodaron también la ciudad de los cerros, porque las pirámides, como verán, ya tenían vegetación encima. También han desarmado varias construcciones mayas, han sacado las piedras de recorte para armar las construcciones españolas encima. Creo que solo en México pasa esto, de en medio de un pueblo poder encontrarte una pirámide maya como esta, y no es la única. Y estas pirámides están abiertas al público, se puede subir. Así que no nos lo vamos a perder. Ahí va Marto subiendo. Y lo que les decíamos de la convivencia cultural, de este lado la pirámide maya, de este lado las casas, donde actualmente vive la gente, todo en perfecta armonía. Y desde acá arriba se notan muy bien los distintos escalones, todo hecho en piedra, en roca, miren. Por ahí la ciudad nueva. Acá vamos caminando, dice Kinich Kakmo. De 8 a 17, zona arqueológica. Parece que esta era la entrada oficial, es gratuita. Vimos recién ahí abajo un cartel que decía que esta pirámide se construyó entre el 400 y el 600 después de Cristo. Y es una de las edificaciones más importantes, más grandes de Mesoamérica. En la base tiene 200 metros de ancho por 180 de largo. Es mucho. Es más grande todavía que la que visitamos en Chichén Itzá, que tenía 60 de base y llegó a medir 34 de alto. Qué locura. Y esto está, como les decía antes, amigos, en el medio de la ciudad. Sigue Belu por allá. Sí, más alto todavía. ¡Wow!
Qué buenas vistas. De arriba ¿Sí? deben ser mejores. No muestres nada todavía. Bueno, esta es como otra pirámide arriba de la pirámide. Como la parte superior parece. Por lo que decía en el cartel de abajo, fue construido sobre una cueva, al igual que los templos de Chichén Itzá, que el castillo y como el templo del gran sacerdote, que ambos fueron construidos sobre cuevas. Creen que eso puede haber sido decisivo para elegir este lugar para esta gran pirámide. Uy, qué chiquitos los escalones. Ay, sí. Mira la vista. Es impresionante. Vamos a compartirla con ustedes, miren. Todo verde. Por allá eso que se ve es el convento que ahora vamos a ir. Y miren, vista a 360 grados. Todo es verde alrededor, amor. Sí. No parece ni que estuvieras en medio de la ciudad. No, la verdad que no. Miren, si sigo girando, sigue siendo verde hasta en el horizonte. Están empinados los escalones. Sí. Y son chiquitos. Yo calzo 36 y apenas me entra el pie. A mí me llaman la atención las curvas en la construcción de la pirámide. Todas las rocas están hechas como curvadas. Es muy increíble que esto esté en el medio de la ciudad, la verdad. Ahora salimos a uno de los parques que tiene Izamal, que tiene acá el letrero con el nombre. Alrededor se ven muchas construcciones con arcos, todo alrededor de esta plaza, pero no es lo que más llama la atención. Si no es la construcción que está acá atrás, que es el convento de San Antonio de Padua, de 1549. Se puede entrar por la rampa de ahí al costado y una vez que estemos adentro les voy a contar un dato de ese patio, de ese atrio interno que tiene. Tremendo patio. Ahora sí, bienvenidos al convento San Antonio de Padua, que tiene el atrio más grande de América y el segundo más grande del mundo, solo superado por la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Tremendo, ¿eh? Es impresionante, mirá. Tiene 75 arcos todo alrededor y está mucho más alto que la plaza principal. Sí, es muy loco, pero por acá está el parque que les mostré recién, que tiene las letras de Izamal, y por allá tenemos otro parque que ahora les voy a mostrar. Pero qué ciudad bonita, la verdad. Con razón es considerada pueblo mágico de México. Qué linda que es la iglesia adentro, ¿eh? Les decía que abajo había otra plaza, otro parque central, que es este de acá. Otro espacio verde en la ciudad. Y ya estás comiendo una marquesita. Un desastre comiéndola, pero es muy, muy rica. Si vienen a Yucatán, prueben la marquesita, que es una masa dulzona con mucho queso adentro.
Y la pueden pedir combinada con alguna mermelada, con Nutella, con otras cosas también. Pero a mí me gusta así, solo así. Y acá en los alrededores del parque tenemos, miren, construcciones con más arcos. Por allá atrás un hotel, muchos banderines acá arriba. No nos gusta mucho que en el pueblo se hacen todavía paseos a caballo, pero bueno, es así. Y esta plaza la habíamos visto cuando pasamos con Blanquita por el pueblo y queríamos venir a mostrárselas. Se llama Plazuela de la Santa Cruz. Aparecía también como Parque de los Cañones. Acá hay varios cañones. También hay un lindo arco. Están los bancos en versión chica de que les mostramos al principio del video. Y acá en la esquina tenemos la pequeña capilla de Santa Cruz, de la Santa Cruz, que da nombre a esta plazuela. Y esta es la calle Real, estamos nuevamente yendo en dirección al parque y al convento. Lindo pueblito, la verdad, Izamal, para hacer una parada y para venir a conocerlo. Me ha sorprendido, nosotros ahora nos vamos a ir a merendar y mañana vamos a seguir recorriendo la península de Yucatán. Buenos días, ya estamos saliendo nuevamente a la ruta. Dejamos atrás el pueblito de Izamal, el pueblito amarillo, y hoy nos vamos a ir a hacer una ruta por cenotes. Así que marcamos un pueblo a unos 50 minutos que está rodeado de cenotes, preparamos el mate y ya estamos encarando para ahí. Estamos ahora en el pueblito de Omún, llegamos por una ruta interna. Muy pintoresco el pueblito. Sí, y lo que tiene de particular es que está rodeado de cenotes. De hecho, hay un cenote que está acá muy cerquita del centro, al que estamos yendo. A ver si podemos conocerlo. Pero parece un pueblito muy auténtico, detenido en el tiempo. Muy tranquilo parece. En la plaza central que pasamos recién estaba lleno de personas con fotos de distintos cenotes y te llaman para que vayas a los cenotes de ellos, que son tantos que es difícil realmente decidirse a cuál quieres ir. Nosotros ayer hicimos la investigación y ya sabemos a dónde queremos ir, así que estamos yendo directamente a ese cenote. Sí, pero hay muchos, todos son pagos, algunos más baratos o más caros dependiendo del cenote. Así que bueno, vamos a empezar a adentrarnos en el inframundo. ¿A dónde estamos yendo? Estamos entrando al cenote de las golondrinas. De ladito agarrándose de la cuerda de barandaria que es a los angostos. Bueno, Ok. vamos agarrándonos de la cuerda. Ah, Cuidado mira con la acá. cabeza por acá. Segundo peldaño puede pararse bien. Bueno, Uy, ¿entra un viento? ¿sí? Sí, que me voló el vestido, pero no tengo manos para agarrarme. Hay un niño acá que es de la comunidad que nos está llevando. Cuidado la cabeza, que vos que sos alto te vas a golpear. Yo Sí, pasé bien. ¡Wow! un pasadizo secreto. Impresionante. Miren, se llama Cenote de las Golondrinas por todas las golondrinas que hay, miren. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y ahí abajo está el agua bien turquesa, bien transparente. Impresionante, Belu. Es muy bonito, no esperé que me llamara tanto la atención. Hay un hueco en el medio. Por donde entra la luz del sol, muchas estalactitas. Bueno, golondrinas. Qué bonito. Y no hay tanta gente, eso me gusta. La entrada a este cenote sale 50 pesos mexicanos, o sea, $2,50.
Y aparte hay que pagar el chaleco, nosotros se lo alquilamos a la señora donde dejamos estacionada Blanquita, 20 pesos el chaleco, $1. Si uno no quiere meterse al agua porque no le gusta y solo quiere bajar a verlo, tiene que pagar solo la entrada de 50 pesos. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mira los peces ahí. Ay, Dios, se ven mucho. Qué grande que es además. Tiene un montón de estalactitas. Impactante, ¿eh? Nos dijeron recién que está alto por las lluvias. Es muy transparente, como verán. Tiene 2-3 metros por allá atrás, creo que unos 25 metros de profundidad. Así que yo me voy a poner chaleco y me voy al agua ya. Ya. Tenemos a Martu preparado en la plataforma para saltar. Y bueno, si te animás. Obvio. El agua es extremadamente cristalina. ¿Sabés qué? Muy buena temperatura. ¿Sí? No está fría. Dice Martu que no está para nada fría, que está a muy buena temperatura. Ahí viene nadando. Miren, de verdad, lo cristalina que es. Increíble. Es muy impresionante. Ahí nuestro guía nos dio otro lugar para saltar y Martu obviamente le dijo que sí. Dale. Me parece que el chaleco no lo dejó meterse de cabeza del todo. De este lado había muchos peces recién. ¿Cómo estuvo el primer cenote, Belu? La verdad que estuvo muy, muy bueno. Adentro no hacía frío, así que se podía disfrutar bien del agua. Y ahora, bueno, estuvimos como una hora ahí, ya salimos. Estamos decidiendo qué hacer. Hay muchos cenotes, así que hay que elegir a cuál ir. Ahí está nuestro amigo Armin, que nos llevó a conocer y nos dijo que acá hay más de 300 y pico de cenotes, en Omún nada más. Pero casi 70 son los que se pueden visitar. Qué locura igual, ¿no? Son muchísimos. Como les decíamos recién, hay muchísimos cenotes, así que estuvimos mirando fotos porque entramos en duda a cuál ir. Sí, además cada cenote vale entre 4 y 5 dólares dependiendo del cenote. Hay más caros también, hasta 15. Así que tenés que un poco elegir porque hay muchos que son parecidos. Así que estuvimos buscando los que sean más diferentes, por así decirlo. Así que ahora vamos a ir a uno que se llama Jacques Bakaltum. Sí, Jacques Bakaltum. Vamos a ir a ese que lo vimos bonito, así diferente. Y estos cenotes son todos naturales, son ríos subterráneos que imagino que si uno excava acá cualquier cosa, hay un cenote abajo. Y debe llegar al río de alguna u otra forma. Y como estos ríos van corriendo, cuando es temporada de lluvia empiezan a crecer y crece el nivel del agua. Cuando empieza a haber época de sequía empiezan a bajar y llegan hasta cierto nivel. Y hoy estaba muy limpia el agua en el que fuimos, muy transparente. Eso es impresionante. Sí, de hecho, bueno, no pudimos hacer muy buenas tomas abajo, hay muy poca luz. La GoPro se nos rompió, así que estamos grabando con un estuche para el celular que no graba bien. Esperamos en algún momento poder reemplazar la GoPro, pero nada, la verdad que es increíble. Y hacer snorkel ahí, ves perfecto el fondo, aunque tenga 10-15 metros de profundidad, está lleno de peces, muy loco.
Llegamos al ingreso del segundo cenote que vamos a visitar hoy. Estacionamos ahí a Blanquita y por acá se paga el ingreso. Creo que este es de 90 pesos mexicanos y te incluye ya el chaleco. Por acá hay un cartel que dice Rappel, un pozo. Y miren para abajo, ya está el cenote. Uy, está re transparente el agua. Me muero, no quiero bajar por ahí. Quiero bajar por la escalera. Tengo una emoción de entrar. No nos gustó mucho que ahí tienen un par de animales como en cautiverio, en exhibición. Hay un venado, un cocodrilo. Eso no nos gusta mucho ver animales encerrados. Pero bueno, vamos a entrar al cenote Jacques Bacaltún. Son muy zarpadas las entradas igual, miren. Ahí está la tierra normal y para abajo empieza el cenote. ¡Wow! Miren. Es impresionante. ¡Qué locura el agua! Encima donde da el sol se ve perfecto. ¡Wow! Me impacta esto a mí. Vegetación, suelo, vida normal arriba y abajo todo un mundo por descubrir. Esto es lo que les decíamos de las lluvias. Miren, como llovió tanto, está tan alto el cenote que bajás directamente al agua. Nos mostraba recién la señora de la entrada que si no, suele estar un poco más abajo. Pero wow, miren lo que es esto. Los peces ahí arriba. El agua que se refleja. Es semiabierto este cenote. Está más fresquito que el primero. Sí, pero qué bárbaro, ¿eh? Ahí va la entrada de Martu al cenote. ¿Qué fue eso? ¿Cuántos intentos vas con la soga? No sé, ya perdí la cuenta. Es muy difícil esto. Dale, a ver si logramos un buen salto. Pará. Un salto me salió, Muy bien, es verdad. pero no lo grabamos. Dale, a ver. Vamos, dale que te sale. Yo sé que en las casas están todos, vamos, Belu, vamos, Belu. Dale, dale que en esta vas, bien arriba. Ahí que se nubló, fíjense cómo se ve perfecto el fondo por allá abajo. Parece poco a la profundidad, pero les puedo asegurar que es muchísima. De hecho, allá que es más oscuro, tiene muchos metros y por eso es que no se llega a ver nada. Para allá también se puede ver 360. Lo más loco es que hemos quedado solos en un cenote en México. Miren, solo todo cenote para nosotros. Nos divertimos mucho con esta cuerda tirándonos de un lado para otro. También tenemos unas golondrinas que van a ir dando vueltas. ¿Qué te pareció este cenote? Me pareció espectacular. Mucha menos gente que en el primero. Muy divertido además. Sí, con la cuerda esta, bueno. Disculpen el desastre de mis tiradas, pero bueno, ya algún día voy a aprender a tirarme bien. Bueno, pero te salió un par de veces igual. Los cenotes son todos de agua dulce, así que uno no sale pegajoso ni nada. Y como le hemos contado en otros videos, los cenotes para los mayas eran la puerta de entrada al inframundo. Era muy importante para ellos y la verdad que es una magia total poder estar en estos lugares tan increíbles. Lo último que les quiero mostrar antes de irnos es la raíz de este árbol que llega hasta el agua, miren. Desde allá arriba. Y de este lado hay otro que también baja la raíz, pero no llega todavía al agua. Vamos a dejar Omun. Para cambiar de pueblo solamente nos vamos a ir 9 kilómetros, igualmente muy cerquita al pueblo vecino de Cusamá. Donde obviamente también abundan los cenotes. Hay 2 cenotes que queremos visitar en ese pueblo, así que vamos a ver si podemos conocerlos.
Mirá qué lindo, todo rojizo, ¿viste? Los edificios gubernamentales acá. Sí, la verdad, precioso el pueblo, parece extremadamente tranquilo, ahora no hay mucha gente en la calle. Llegamos ahora a este nuevo pueblo y vamos a ir a ver si podemos conocer 2 cenotes que tenemos marcados. Al final no era el pueblo de Cusamá, sino que es el pueblo de Chuncanán. Están igual al lado. Y bueno, acá hay 2 cenotes que se pueden visitar en teoría. No hay mucha información, así que vamos a ir a averiguar un poco. Y tampoco se puede llegar en vehículo. Por lo que vimos en Ayoverlander, que fue lo único que encontramos, fue que había en alguna parte un medidor de altura y por ahí Blanquita no pasaría. No, así que vamos a ir caminando unos 2 kilómetros más o menos. Hay unos rieles en el camino que estamos haciendo. No nos cruzamos a nadie, pero tenemos marcado en el mapa que el cenote es en aquella dirección. Creo que como estamos en temporada baja de turismo acá, no hay mucha gente, no hay muchos vendedores, está todo muy tranquilo. Nosotros pensábamos que era temporada alta, pero nos dijo hoy la chica del cenote que no, que era temporada baja. Creo que en abril dijo que empezaba la temporada de más gente. Y bueno, de hecho se ve porque no es que hay mucho turismo en los cenotes, aunque no es que estamos yendo al cenote más conocido tampoco. Sí, en un pueblo alejado de las grandes ciudades como Valladolid o Mérida. Así que son esos lugarcitos que todavía quedan en México ahí como secretos bien guardados. Llegamos al final. Acá termina el carrito, ahí parece que está cerrado, pero lo que nosotros venimos a ver parece que está acá. Miren, cenote Chelentún. A ver qué tal, Belu. No hay nadie y no hay nada tampoco acá. O sea, está ya la escalerita para chusmear. A mí me huele la cabeza esto siempre, que está la vegetación. Está como la cueva abierta. Está muy abajo. Wow, qué oscuridad. No trajimos linternas. No, bueno, vamos a tener que ser de noche. Estamos solos, pero no hay nadie. Me da así como impresión la soledad que hay acá. Miren ahí, toda el agua súper transparente y muy azul. Miren, hasta los peces se ven ahí abajo. Increíble. Lo que sí, mucha oscuridad acá. No se ve tanto. Es un cenote semiabierto. Pero qué color que tiene el agua. Parece como más estancada en este, como que no tiene tanto movimiento. Sí, y se nota allá atrás, o sea, la profundidad de nosotros que fuimos, no se notaba tanto lo profundo de la caverna. Claro, podés entrar bastante, miren, hasta allá al fondo. Bueno, yo estoy muerto de calor del camino, así que yo me voy a meter. Ya fue. ¿No te puedes meter como la gente normal caminando? No, tengo que saltar, tengo que introducirme. Wow, es increíble. De palito, por las dudas. ¿Está fresca? Y esta parte no es tan profunda. Ahora, ahí y todo para allá adentro es increíble. Creo que es imposible transmitirles cómo se ve ahí adentro porque no hay luz. Así que si tienen la posibilidad de venir a conocerlo y hacer snorkel, es una experiencia impresionante. Bueno, como es gratis, no hay chalecos, no hay nada, así que no nos vamos a ir a meter al fondo de la cueva por las dudas. Antes se escuchó un murciélago allá adentro. Hay estalactitas en el techo. Ahí está la escalera por la que bajamos, el cielo azul, aunque ya no entra mucha luz acá, y este cenote que es muy zarpado, es poco conocido pero increíble.
Me explota la cabeza ver el paisaje. Miren, todo ven eso verde que se ve ahí. Abajo tiene el río subterráneo, o sea, el cenote. Ahí está el agujero, pero ahí también hay cenote abajo, allá, allá. Me parece muy loco ver como el paisaje normal y cómo abajo hay otro mundo, ¿no? O sea, están todos los cenotes. Es tremendo lo que pasa acá en México con los cenotes. México es uno de los pocos países en el mundo que tiene la suerte de tener cenotes. Y en la península de Yucatán hay más de 2.400 cenotes, así que imagínense la cantidad de cenotes que hay. Creo que solo en México pasa esto con los cenotes, de que por ejemplo vas a una plaza principal de un pueblo y abajo hay un cenote, caminás por cualquier lado y hay un cenote, vas por la ruta y todo el tiempo ves carteles de cenote, 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 es increíble. Entre las ruinas mayas y los cenotes estamos enloquecidos. Ese es el cenote que visitamos recién. Habíamos leído que para allá había otro cenote que era el cenote Chan Usil, pero parece que han cerrado el camino. Ven que la vía termina, eso está cerrado con rocas enormes, hay enredaderas crecidas sobre esa reja y por algún lado leímos que era propiedad privada, así que bueno, no nos vamos a meter a hacer cosas raras. En Google aparece ese cenote y los últimos comentarios dicen que vienen como en un tour de 3 cenotes, pero hoy no vimos a nadie en este pueblo justamente ni vendiendo tours ni nada. No, por ahí como no es temporada tan alta de cenotes, bueno, no hay tanta oferta. Pero los 3 cenotes que hemos visitado hoy me gustaron. Todos fueron distintos entre sí y todos me gustaron. Si vienen a la península de Yucatán, dediquen un día a hacer un tour de cenotes. Pueden elegir el que más les guste, el que más les llame la atención. Yo creo que acá podés estar meses recorriendo cenotes y no vas a terminar de recorrerlos todos, igual que los sitios arqueológicos maya que abundan. Vamos a ir volviendo para la camioneta antes de que nos agarre la noche, pero estuvo lindo el día de hoy. La verdad que sí, además, agotador. Sí, refrescante. Cuando anduvimos por Chichén Itzá, había una muestra de casa típica maya y en este pueblo por primera vez las vemos así en la vereda, en la calle. Son estas así como con forma medio ovalada. Tienen el techo de hoja de palma y bueno. Y adentro las que hemos visto abiertas, porque hay varias, por ejemplo allá enfrente hay otra, allá en la esquina había varias, tienen como una hamaca colgada en el medio. Es un espacio bastante grande como para armar la casa y en Chichén Itzá decía que estaban hechas todas con materiales naturales como barro y no me acuerdo qué más, pero nada, es interesante verlas acá en el barrio. Es que es un pueblito muy auténtico este. Sí, y bueno, en Chichén Itzá decía también que cada vez lamentablemente había menos en los pueblos. A esa se le cayó el techo. Estamos nuevamente en la ruta. Nuevamente, ayer pasamos una noche muy tranquila en el pueblito que dormimos. La noche creo más tranquila en el último tiempo, así una paz total. Y ahora nos estamos yendo a 50 kilómetros a la ciudad de Mérida. Así que preparamos el mate y ya encaramos la ruta. Nos queda menos de una hora. Ya llegamos a Mérida y para cerrar este video queríamos mostrarles algo muy particular, algo que solo pasa y puede pasar en México. Como verán nos hemos venido a un Costco, que es una cadena, y miren, si empiezo a bajar la cámara, tuki, tremendo cenote adentro de un supermercado prácticamente, del estacionamiento del súper. Lo encontraron abajo de unas bodegas de una antigua fábrica y ahora, bueno, es un atractivo porque uno viene al supermercado y hay un cenote en medio del estacionamiento. No, me parece increíble la cantidad de cenotes que hay en esta zona de México. Refleja un poco el agua, pero tiene como 5 metros de ancho, está prohibido ingresar. Pero me parece una locura esto, que ahí tenemos el cenote, allá tenemos el súper y estamos en el medio de un estacionamiento. Y acá está, de hecho, toda la placa con el nombre que es Cacutzal, vuelto a la vida, y toda la forma que tiene la caverna, lo que mide. Fíjense cómo va para abajo. Así que bueno, nada, antes de cerrar este video queríamos mostrarles este cenote. Pueden contarnos
qué les parecen estos cenotes de México, qué les parecen los pueblos mágicos. Los sitios arqueológicos como las pirámides que les mostramos en Izamal. Mérida es una ciudad hermosa que tiene muchas cosas particulares, así que si quieren conocerla con nosotros van a tener que ver el próximo video que se estrena en unos días. Esperamos que este video les haya gustado, les agradecemos por estar del otro lado. Si quieren ver más videos, Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.